Somos el equipo 2, mi compañera Florelia, Karen, Jennifer, mi compañero Andrés y yo. Bueno, la soldadura por presión en frío es un método de soldadura en fase sólida que es único porque se realiza a temperatura ambiente y a vacío. La soldadura en frío es un proceso en la cual se aplica presión sobre las superficies de contacto, lo que implica la destrucción de las capas superficiales de las piezas a soldar. Esto se hace para desprender el óxido que tienen los componentes metálicos y dejar el material más limpio para obtener un contacto íntimo de las superficies y lograr que se unan bien. La soldadura a presión en frío es un ejemplo de un método de soldadura que se lleva a cabo sin calentamiento. El principio consiste en presionar las partes de la pieza de trabajo juntas con tal fuerza que la deformación plástica hace que las capas de óxido residuales se presionen y se forme la unión metálica. ¿Ya? Bueno, algunos de sus usos son operaciones de relleno en la reparación de roturas, grietas y otras irregularidades, rellenar holguras o reconstruir determinadas piezas. Este método es muy adecuado para usar en cobre y aluminio y se usa a menudo para conexiones eléctricas. Un ejemplo son las terminales de conexión hechas de cobre que pueden soldarse a presión en frío a conductores de aluminio. La soldadura a presión fría está restringida a materiales no ferrosos o, en el mejor de los casos, hierro dulce que no tiene contenido de carbono. La mayoría de los metales no ferrosos se pueden soldar en frío y aunque el cobre y aluminio son los más comunes, varias aleaciones como el latón 7030, zinc plata y aleaciones de plata, níquel, oro y muchas otras tienen buena resistencia al frío, a la soldabilidad en frío. La siguiente, por favor. Bueno, ¿en qué consiste la soldadura en frío? Consiste en limpiar las superficies que hay que unir y ponerlas en contacto para aplicar presión sobre ellas hasta que se produzca la unión mediante equipos que ejercen presión sobre las piezas que queremos soldar por medio de rollos o matrices hasta lograr que se elimine la barrera entre uno y otro, uniendo así los electrones de ambas piezas. Bueno, hay dos tipos principales de soldadura en frío. Uno es la soldadura en frío de láminas, que este proceso es muy similar a la soldadura por puntos de resistencia, donde dos láminas se unen de tal manera que la dirección del flujo del material es perpendicular a la dirección de la presión. Y está también la soldadura en frío a tope. Esta implica la aplicación de presión sobre los dos extremos de las barras hasta que sean unidas. La que sigue, por favor. Bueno, algunas características de la soldadura en frío son que cubre mayores superficies, tiene bajo costo y hay rápida ejecución de la soldadura, se produce en condiciones de vacío, no es necesario ningún líquido, se adhiere fácilmente, es firme, limpia y segura. Bueno, y entrando un poco en lo que es soldadura por presión en caliente, está la principal, que es la soldadura por forja. También se le conoce como soldadura de fragua y consiste en calentar los dos metales que se pretenden unir. Una vez que se ha alcanzado la temperatura deseada, se les aplica la presión o golpes continuados hasta conseguir que las dos piezas se unan a nivel metálico. Este proceso de unión en estado sólido requiere que las piezas de trabajo a soldar se calienten alcanzando temperaturas en un rango de un 80-90% de la temperatura de fusión. Con el aumento de la temperatura se disminuye el límite de fluencia del material, lo que se traduce en un aumento del área de contacto metal-metal. La fusión del metal en la intercara no es necesaria para que se produzca la soldadura. Cuando esto ocurra, estará limitado a zonas muy pequeñas. La soldadura por forja requiere la aplicación de presión, la cual se suministra normalmente con un martillo, con el cual se le aplican golpes, logrando una deformación permanente del material a soldar. La que sigue, por favor. Bueno, la soldadura por presión en caliente es una variante de la soldadura por forja. En esta ocurre una coalescencia al aplicar calor y presión para deformar los metales base. Esta deformación destruye la película de óxido en la superficie que permite una unión entre ambas partes. Esta operación se realiza en una cámara de vacío o en presencia de un medio protector. La que sigue, por favor.
Bueno, algunas características de estas son que hay que aplicar el calor y presión al material, pero sin llevarlo al estado de fusión. Ya les comentaba que es en un rango del 80 al 90% de la temperatura de fusión del material a soldar. Aplicar calor y presión suficientes para producir una deformación considerable de los metales base. Esta deformación es la que va a romper la película de óxido y es igual que en la soldación en frío, que va a permitir que esa capa de óxido deje soldar bien las dos partes. Una vez que el material se encuentra lo suficientemente caliente, se producen unir los dos materiales a presión hasta conseguir que se unan, sin agregar material de aporte y siempre buscando evitar la oxidación utilizando bórax combinado con sal de amonio. Y bueno, algunas de las aplicaciones son para dar forma a metales, alargándolos, creando formas geométricas sin necesidad de romper el material, eliminar impurezas químicas, mejorar la ductilidad, mejorar la homogenización, precisión en el moldeo, resistencia al agrietamiento y permite fabricar partes pesadas y de gran volumen. Y ya sería todo, no sé si alguien tenga alguna duda. Gracias.